Shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la entrega de la parashá de esta semana. Les saluda William Salas aquí desde la congregación Derech Emuná en Santa Cruz, Bolivia. Shabbat Shalom. Hoy estamos con una parashá muy interesante. Vamos a acomodar aquí un poco. Es la parashat Korah. Korah significa el calvo. Este es el manual de una triste caída. Vamos a hacer la verajá para el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, al divrei Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado estudiar las palabras de la Torá. La parashat Korah es la parashat número 38 de todo el conjunto de parashot que se tienen, de las 54 en total. Es la quinta del Sefer Bamidbar. Vamos por la mitad del libro de Números. Esta parashá contiene 95 versículos y abarca los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente. No es una parashá tan larga, como ven, no sobrepasa los 100 versículos. Ahí pueden ver en la estructura de las aliot, hay unas pequeñas diferencias o correcciones que se deben hacer. En las versiones cristianas sigue otra numeración a la numeración que se sigue en las Biblias hebreas, para que no haya confusión al momento de estudiar las aliot en su correspondiente día. El Maftir son 3 versículos, los últimos 3 versículos, y la Haftará se encuentra en el libro del profeta Samuel, en su primera parte, desde el capítulo 11, verso 14, al capítulo 12, versículo 22. Tan solamente 24 versículos. Y para tener un estudio relacionado en el Brit Hadashah, tendremos el libro de Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. ¿Y cómo empieza la parasha? ¿Cuál es su versículo inicial al cual se debe el nombre de Korah? En el primer versículo dice, Vaikach Korah, ben Itzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan, Veaviran, benei Eliav, Veon, ben Pelet, benei Reuben. Que traducido sería, pero tomó Korah, hijo de Izar, hijo de Kehat, descendiente de Leví, junto con Datán y Abirán, hijos de Eliab, además de On, hijo de Pelet, estos últimos descendientes de la tribu de Rubén. Aquí hay una rareza con respecto a la palabra Vaikaj y tomó, porque no se especifica qué fue lo que tomó. Algunas traducciones, como la Biblia textual, lo vierten que Core Ben Itzhar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó, o sea, tomó a Datán y a Abirán. Pero en las versiones judías traducen Vaikaj con un paréntesis para ayuda de interpretación, un corchete que dice, bueno, hay que meter esta frase para que se entienda mejor. ¿Cómo traduce, por ejemplo, las versiones que tienen los comentarios de Rashi? Y se tomó a sí mismo Korah para hacer esta rebelión. Y de eso trata esta parashá, justamente, de la rebelión de Korah, por la pugna del liderazgo, habiendo una discordia entre el pueblo de Israel y también las lecciones eternas que se tienen en el desierto. Vamos a estudiar detenidamente la primera aliyá, porque es donde se da generalmente toda la parte conflictiva. La segunda aliyá, que son 5 versículos, ya habla de la reacción de Datán y Abirán. Pero aquí hay algo muy importante, muy interesante que podemos
tomar para nuestro aprendizaje. Ya leímos el primer versículo, ahí tenemos los versículos del 1 al 4. Fíjense, están separados por párrafos, cada versículo o cada párrafo es un versículo. Ya leímos el primer versículo y el segundo dice, Vayakumu lifnei Moshe. Y se levantaron en la presencia de Moshe. ¿Quiénes? Veanashim midnei Israel. De entre los hijos varones de los hijos de Israel. Hamishim u Mataim Nesiei Edad. ¿Qué significa Hamishim? Significa 50. Mataim significa 100, o sea, una duplicidad de 100, o sea, 250 personas de los hijos de Israel, y no cualquier persona. Eran Nesiei Edad, eran líderes, eran personas importantes en la comunidad. Criei Moed. ¿Qué es un Criei Moed? Criei viene de la palabra Kara, que es llamar. Por ejemplo, teníamos la Parashat Vaikra, ¿recuerdan? Que es y llamó. Cuando yo llamo a alguien, hey, estoy haciendo un Kara, un llamado, una convocación para llamar la atención a una persona para ejecutar una acción. Pero el Kara es alguien a quien yo voy a convocar. Moed dice, para un momento determinado. Aquí, fíjense, hay dos palabras que se usan justamente para lo que son las fiestas. Una frase que se usa es la palabra, o la frase, Mikra Kodesh, ¿no es cierto? Un Mikra Kodesh, ¿qué es? Es una convocatoria sagrada. Se los llama para hacerse presente. También es el Moed. Moed es un tiempo determinado para hacer esa convocatoria. Entonces, para que se entiendan, el pueblo de Israel estaba estructurado. No era que Moshe era el jefe de jefes y todos le hacían caso a Moshe y Moshe se las batía con todas. Es más, al principio estuvieron desordenados y no, si no fuera por el consejo de Yitro, su suegro, y Moshe tal vez no hubiera llegado vivo hasta este momento, porque le dijo, si sigues así, vas a terminar desfalleciendo y muriendo. Estructura Israel en jefes de 100, de 1000, de 500, no era de 500, ¿no? De 50 y de 10. Estructúrate. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo tenemos al director y el director tiene sus departamentos. Yo estoy de jefe de uno de los departamentos. Entonces, cuando el director tiene una instructiva, directamente, ¿qué hace? Convoca a los jefes. Nos reúne a los 3 que somos en este momento y nos dicen hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y coordinamos entre nosotros y cuando tenemos la instructiva, vamos ya a los trabajadores y decimos a cada cual según su actividad y su función, toca hacer esto. ¿Y de dónde vino la instructiva? Vino del secretario, y del secretario, ¿dónde vino? Vino del alcalde. No se va a ver nunca que el alcalde vaya, se suba a nuestra oficina y empiece a mandarlo a los jefes, ¿no es cierto? Perdón, bueno, a los jefes o peor a los trabajadores. Hay una estructura. Entonces, estas eran personas que pertenecían a una estructura importante entre los hijos de Israel. ¿Y cuál era la razón? Dice, Vaikahulu al Moshe. Vaikahulu en el tercer párrafo, si lo pueden distinguir, distinguen la palabra Kahal. Hicieron una
Kehilá, hicieron un bollo, una congregación. Esta palabra de donde viene la palabra hacer aliyá, subir, tiene muchas connotaciones, pero aquí se congregaron sobre, como enfrentándose a Moshe. La versión de la Biblia textual dice que se rebelaron contra Moshe y contra Aarón, porque también dice de a Aarón. Vayomru alejen, y le dijeron a ellos Rav Lahem. ¿Qué significa Rav? Rav significa grande, pero más que grande, porque para grande de tamaño tenemos la palabra gadol. Rav es algo que es mucho, porque ya está muy crecido. Por supuesto, se puede mencionar su tamaño, pero también puede ser que algo sea numéricamente excesivo. Por ejemplo, cuando decimos gracias, decimos todá. Si queremos decir muchas gracias, decimos todá rabá. Muchas gracias. ¿Entiendes? La palabra rabino viene justamente de esta palabra rav. Es alguien que ha crecido, obviamente en el caso del rabino, ha crecido en conocimiento. Rav Lahem, le dicen. Ya es mucho ustedes. Kihol haeda kulam kedoshim, porque toda la congregación, toda es santa. Uvetoham Adonai. ¿Qué es Betoham? ¿Qué es Betoh? En ellos, dentro de ellos, también entre ellos. Acuérdense lo que dice en la Parashat Terumá, Éxodo 25:8, que dice el Eterno, y me harán un santuario y habitaré en ellos. De Shahanti Betoham. ¿Qué significa eso? Yo les dije, tiene dos connotaciones. No solamente que el Eterno va a habitar entre ellos, así como, por ejemplo, Fernando está, Betogenu, está entre nosotros. Eso es una connotación de la palabra Betoj. ¿Entienden? Pero también significa que va a estar dentro de nosotros. Entonces el Eterno, cuando dice, me harán un santuario porque estaré no solo entre ustedes, sino dentro de ustedes, a eso se refiere con Betoham. Entonces aquí Coré les dice una verdad. Adonai Betoham, el Eterno también está dentro de ellos. Era verdad. Umadúa, entonces, ¿por qué? Madúa es, ¿por qué? Umadúa Titnaseu. ¿Por qué se levantaron? ¿Se acuerdan de la Parashat Nasó? Está también en Bamidbar, que tiene que ver con Nasó et Rosh, levantar la cabeza o elevar. Nasá viene del verbo levantar. Por ejemplo, el verbo el mandamiento de no tomarás el nombre de Hashem, tu Dios, dice Lotizá, no levantarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano. Entonces aquí vemos que ellos están viendo que Moshe y Aarón se levantaron, se elevaron. ¿Sobre quién dice? Otra vez Khal Adonai. Ahí ya no se entiende como contra la congregación, sino por encima. No podemos entender en contra, pero quién sabe, tal vez es un juego de palabras de Korah, ¿no? Se levantaron por encima de la congregación. O sea, ¿por qué se han levantado? ¿Quién
¿Quién te hizo jefe? Un reclamo que el mismo Datán le haría a Moshe más de 40 años antes. ¿Quién te puso sobre jefe por nosotros? O por juez. ¿Se acuerdan? Cuando el día siguiente de matar al egipcio, Datán golpeaba a Abiram y Moshe le dice, no golpees a tu hermano. Y el otro le dice, ¿quién te puso por jefe? Aquí son las mismas personas, incluyendo también a Korah, que le dice, Madúa, ¿por qué? ¿Por qué te levantaron por encima de la cajal de la congregación de Hashem? Entonces, Vaishma Moshe, escuchó Moshe, Vaipol al Panat. ¿Qué es Vaipol? Cayó sobre su rostro. ¿Por qué? Porque entendió que esto que se venía era grave. Pasamos ahora a los versículos 5 al 7. Vaidaber el Korah. Vaidaber, ¿quién está hablando? Moshe. El Korah le habla a Korah. Del Kol Adató. La palabra Adat significa también congregación o reunión. Aquí, como lo tradujeron en el verso 5, a todo su séquito en esta versión. O sea, a todo su grupo les habló y les dijo, Lemor, Boker. ¿Qué es Boker? Mañana. Solamente les dice Boker. Ni siquiera, lo que pasa es que en castellano, para nosotros, mañana y mañana son la misma palabra, pero una puede significar el periodo desde las 5 horas del día hasta el mediodía. Pero también significa el día que viene después que hoy. Pero en otros idiomas y en el hebreo no es así. En inglés es tomorrow, es mañana, pero la mañana el segmento de hora es el morning. Entonces aquí está diciendo morning, en la mañana. Ni siquiera dice baboker. Debería haber dicho baboker, en la mañana, dice boker. Solamente les dice boker. De Yodá Adonai et asher lo. Hará saber. Vayodá. Hará poner en yadá, en conocimiento. Hashem et asher lo. ¿Quién es de él? ¿Quién es de Hashem? ¿Qué significa? ¿Que los otros no son de él? No, para eso específico. ¿Quién es el designado de Hashem? De Ed HaKadosh y el santo. Pero ¿qué dice acá? Está mucho mejor traducido. Va a saber quién es el que le pertenece. El consagrado, o sea, el que fue apartado, ¿qué hará con él? Vehikriv elav, lo hará acercar a él. ¿A quién? A Hashem. Hashem es el que le va a solucionar esta disputa. Ve'ed asher ifhar bo yakriv elav. Y aquel de et asheres, y a ese a quien ifhar, los que hacen la bendición de la lectura de la Torá, hay una parte, ¿no ve? Asher bajar banu mikol ha'amin, que es ese bajar que nos escogió de entre las naciones. Entonces aquí dice que vas a ver Asher ifhar bo. ¿A quién escogió entre ellos? Yakrid
Elab, lo acercará a él. ¿Entiende? Va a juntarlos a todos y va a ser Hashem el que va a decir, este, señores, es a quien yo escogí. Este es mi santo. Porque creo que les faltó oír a Israel quién fue el designado. Y si lo oyeron, están en un grave peligro. Porque están yendo directo en contra de Hashem. Párrafo 6, versículo 6, en el segundo párrafo aquí dice, Zot asu. Hagan esto, van a hacer esto mejor. Que Hulahem tomarán para ustedes Machtot, Korach, Vejol, Adato, los incensarios. Korach y todos los demás van a traer sus incensarios. Ya Moshe estaba dando la acción que iba a suceder, pero obviamente Moshe, sabiendo, porque esto él estaba hablando inspirado, estaba diciendo lo que iba a hacerse. Pero Moshe sabía que eso era una sentencia de muerte para aquel que no era hijo de Aarón. Nadie puede ofrecer incienso delante de Hashem si no es hijo de Aarón. Puede ser hijo de Kehat, que es hijo de Leví, pero si no es hijo de Aarón, no puedes. Puede ser hijo de Amram, pero si no eres hijo de Aarón, no puedes. Y por eso, miren, aquí hay algo interesante. En el versículo 7, Utnubahem Esh. Van a poner fuego en ellos de Simu Alehem Ketoret y colocarán sobre ellos Ketoret. ¿Qué es Ketoret? Incienso. Livne Adonai, en la presencia de Hashem. Mahar, ahí está la otra palabra. Mahar es mañana. Ahora sí aclara que es el día siguiente. Mahar, mañana. Vehaya Esh, Haish, no leí la yod. Y será que el varón, Asher, ahí está otra vez la palabra, Ifjar, que Hashem haya escogido, Asher Ifjar Adonai, Hu HaKadosh, ese es el que es Kadosh, el que es el sagrado, el consagrado. Y fíjense cómo les termina diciendo. Raf Lahem, la misma palabra que le dice Korah, y no la leyeron seguro en sus traducciones, pero lo dice aquí en hebreo. Lo mismo que le dijo Korah, Raf Lahem, ya basta de ustedes. Él les dice, Raf Lahem, ya, esto es mucho para ustedes. Benei Levi, hijos de Leví. Cuando les dice Benei Leví, no está hablando a toda la tribu de Leví, sino que les dice a ellos que son descendientes de Leví. Pero aquí está el cambio. Ya uno dirá, pucha, ¿no? Moisés, ¿cómo va y les dice eso si sabe que van a terminar mal? Moshe no se queda inoperante. Moshe no se queda con los brazos cruzados y dice, mañana van a ver. No. Dice, Vayomer Moshe el Korah. Y dijo Moshe a Korah, Shimu na. ¿Qué es Shimu? Oye, escucha, óyeme, escúchame. ¿Y qué es na? Na tiene dos traducciones. Una es ahora, ya. Pero otra
Y los que han visto los videos de Daniel Chapán, cuando habla de la oración más corta, ¿cuál es la oración más corta de la Biblia? El na, refa, na, la. La palabra na aparece 2 veces. ¿Y qué traducen? El na, Dios, por favor, refa, na, la, sánala. Ya a ella. Las 2 connotaciones están aquí. Entonces Moshe está en una rogativa ante Cora. Escúchame. Quiere hacerlo, decir, no, ya ok, me rindo. Sí, ustedes son los líderes, me arrepiento, discúlpenos, haremos el ticún y bueno, a empezar a seguir mejorando. Moshe está queriendo que él cambie de actitud. Les dice, Shimona, Benei Levi, hijos de Leví, por favor, escúchenme. Hameat mikem ki havdil Elohei Israel etechem. ¿Qué es Hameat? ¿Qué es Meat? Poco. Es poco. Mikem, es poco para ustedes o entre ustedes. Ki Hivdil, ¿a qué le suena Hivdil? A Havdalah, ¿no? ¿Qué hace la Havdalah? ¿Por qué se hace Havdalah? Hace una distinción, una separación. Es una raya, rayamos la cancha y decimos, ok, aquí rayamos la cancha. De ahora en adelante es Yom Hol, es el día común, un día profano, dicen, ¿no? Pero profano tiene otra connotación ahora. Es un día cualquiera, ya no es Shabbat, el Shabbat acabó. Estamos haciendo una distinción entre uno y otro. Entonces ellos también fueron distinguidos, fueron separados. ¿Les parece poco? Dice. Que dile los hey Israel, que el Dios de Israel los distinguió, los puso en otro lugar. Ustedes no son solo Bené Israel, son otra cosa más. Sí, no son sacerdotes, pero ya tienen su cosa especial. Dice que Hifdil, repito, Elohei Israel, porque separó o distinguió al Dios de Israel, etejen a ustedes. Me adat Israel, de la comunidad de Israel, le hakrif etejen elav, para que se acerquen ustedes a él. Ellos tenían un grado más de cercanía, incluso, al menos Korah, entre los hijos de Leví. Porque entre Israel, toda la tribu de Leví tenía ¿qué cosa? Ese hakrif, ese acercamiento, ese kerev, se dice, a Hashem. Pero de entre los 3 hijos de Leví, ¿quiénes son los 3 hijos de Leví? Kehat, Gershón y Merari. Kehat era el más próximo, porque Kehat era el que llevaba los utensilios sagrados. Pero de Kehat también había una familia más cercana, que era obviamente los hijos de Aarón. Así lo estructuró Hashem, no fue Moshe. Estamos en el segundo párrafo, que es el verso 9. Y estoy en la segunda línea. El Lav. ¿Para qué dice? La Avod. ¿Qué es Avod? Para hacer el servicio, para servir. Et Avodat Mishkan, para servir en el servicio del Mishkan. Adonai, el Mishkan Adonai, en el Mishkan de Hashem, perdón, estaba en constructo. De la Amod, ya deben saber qué es Amod. ¿Qué es Amod?
Hoy en la mañana hicimos ¿qué cosa? La amidá, la oración de pie. De la motlifnei haedat le shartem, que dice que para pararlos al frente de la asamblea, ¿para qué? Para ministrarles. Aquí hay una palabra interesante, leshartem, viene de la palabra, o está relacionado mejor con la palabra mesharet. ¿Qué es mesharet? Es un siervo. El sol es un mesharet, es un siervo de Hashem. ¿Para qué? Para alumbrar en el día. Son siervos que están al servicio, tienen una función como un funcionario público, como el presidente. El presidente de una nación en realidad no es el jefe, es nuestro trabajador. Por eso son funcionarios públicos, serviles al pueblo. Todos estos de aquí están puestos para servir ¿a quién? Al pueblo. No son los jefes del pueblo. Vamos al 1, 2, 3, tercer párrafo, que es el versículo 10, dice, Vayakref, Oteja, a ti te hizo acercar de Etkol Ajeja y a todos tus hermanos, Benei Leví, los hijos de Leví, y Taj, que están contigo, Ubikashtem Gam Kehunat, y aún así con todo, también están procurando la Kehunat, quieren ser sacerdotes también. La gen Atam. Entonces, pues tú, dice, tú pues, Behol Adatha, y toda tu séquito, Ha Noadim, al Hashem. No que es Noadim, se han levantado contra Hashem. Porque la estructura no la puso Moshe, no la puso a Aarón. Pero claro, muchos dirían, el hermano es el sumo sacerdote, y Aarón es el Moshe es el líder, sospechoso. ¿No? Nepotismo, dijéramos acá. Entonces él les está diciendo, no es contra mí, contra Hashem. Se han confabulado. De Aarón, Mahu. ¿Y qué dice? ¿Qué es Mahu? ¿Qué es Ma? ¿Qué? Hu, él. Está diciendo, ¿quién pues es Aarón? ¿Quién es él? O sea, ¿qué poder tiene? No fue influencia de Aarón. Hashem lo puso ahí. Eso está diciendo, ¿quién pues es Aarón? ¿Quién es Moshe? Moshe no es nadie. Aarón no es nadie. Hashem fue el que lo orquestó así. Hashem lo es todo. Pues Hashem es el que lo puso así. ¿Quién es? ¿Qué es Aarón? Ki alaf. Lo ven ahí entre paréntesis, ahí hay un ejemplo de un ketif kere. Ketif es que se escribió de una forma, pero se tiene que leer de otra forma. Dice, ki, el kere es talinu alav. ¿Qué significa? Para que murmuréis contra él. O sea, ¿por qué hablas contra Aarón? No es a Aarón, no fue él, no me pagó a mí o a Hashem peor para que conseguir ese puesto. Hashem se lo dio. Y para terminar, la primera alianza. Ya vemos que luego, al final, Moshe no logró nada. Él ya habló con Korah para hacer teshuvá, que es teshuvá que cambie de opinión
y que se arrepienta de lo que hizo y bueno, hacer la reparación que toque hacer. Terminó con él y dice, Vaishlach Moshe Likro le Datán de la Avirán. Envió a una persona para llamar a Datán y Avirán, Benei Eliad, Vayomru, Lo Naalu. Y dijeron ellos, no subiremos. Fíjense que ya ellos se autoubican en una posición más baja que Moshe. No vamos a ir donde él, pero no dicen no iremos, sino dice no subiremos. Ya ellos se saben que han caído bajo. No quieren ir. Moshe los quiere llamar. ¿Para qué? Para también decirles, por favor, ubíquense. Pero, ¿qué dice? Hameat, otra vez la palabra, es poco. Ki ha elitanu, que es ven la ain y la lamed, o sea, que te trepaste, que te nos montaste. Dice, no, perdón, es elitano, es que nos hayas hecho subir, sí. Que nos hayas hecho subir, aquí está, Meeretz, que nos hiciste subir de la tierra. Fíjense, ¿de dónde vienen? Meeretz, Zabat, Halav o Devash. Nos hiciste subir de la tierra que fluye leche y miel. Están diciendo que en realidad la tierra prometida era Egipto, no Israel. Nos hiciste subir de allá para acá. ¿Para qué? Lejamitenu, para que muramos, para que hacernos morir. Bamidbar, en el desierto. Kitistarer, y que además pretendas aleinu, que pretendas dominar sobre nosotros. Gam histarer, fíjense, tistarer y histarer son la misma, o sea, la misma raíz. Es una repetición de qué? De énfasis. Está diciendo, o sea, y quieres definitivamente dominarnos, o sea, nos sacaste de una tierra muy buena. No está diciendo para llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, sino nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? Para hacernos morir acá y todavía para dominarnos completamente. Y así termina la primera día. Entonces tenemos aquí protagonista. ¿Quién era? Era Korah. Korah era una persona muy importante entre los hijos de Israel. Era muy rico y muy sabio. No vamos a entrar mucho en detalle. Hay muchos detalles, muchos midrashim de esta parashá. Vamos a tratar de avanzarlo más rápido para llegar al tema que les quiero traer. Era, mire, tan carismático que llegó a movilizar a 250 príncipes. ¿Por qué se llama Korah? Probablemente no era su nombre, tal vez era su apodo. Porque Korah significa el que no tiene cabello, ya sea porque fue rapado o porque tenía simplemente poco cabello. Entonces Korah tenía un cabello muy bonito, pero recuerden que no hace mucho pasaron por la navaja para hacer la consagración. Entonces tal vez empezaron a decirle, mira, ahí va Korah, o sea, el que quedó pelón, el que quedó calvo. Es una conjetura mía, por si acaso. Pero era muy, muy carismático, tanto que convenció a 250 príncipes. Príncipe no significa el hijo de un rey, sino personas dignatarias que tenían una función importante. Él tenía una ambición oculta, un resentimiento muy profundo con la jerarquía. Parece ser que por algún rasgo físico, y más que todo por su opulencia y por su conocimiento,
él dijo, yo debo ser el jefe, porque yo sé muchas cosas, tengo muchas ideas que dar. Yo debo estar ahí liderando. ¿Y cuál fue su discurso? El discurso del socialismo que ahora está en boga. Todos somos iguales. No, amados hermanos. No todos somos iguales, ni siquiera ante Hashem. Por supuesto, todos tenemos igualdad de derechos básicos, como el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir. Que cuando obviamente pecamos ya perdiste tu derecho, o cuando cometes un crimen, ¿no es cierto? Pero los derechos humanos ahí dicen, no, todo ser humano no pierde ese derecho. Bueno, ya no, me encojo de hombros y digo, cada cual con su opinión y su interpretación. Pero en la izquierda o los gobiernos de izquierda esa es la idea. En China, que es el estandarte del comunismo, dice, todo va bien, todos están contentos porque todo el mundo recibe el mismo sueldo, lo mismo el doctor que el taxista y el portero. Todos reciben el mismo salario. Sí, en las grandes ciudades está todo chévere, pero váyanse a las partes rurales. Hay muchas personas que sufren. Y peor si hay alguien que no está tan a gusto, no está alineado al gobierno, te van quitando puntos, entonces ya no eres igual. La igualdad de las personas es una mentira, es una ilusión. Pero esta mentira, Korach la trajo y dice, todos somos Kedoshim, todo fue en todos está Hashem, entonces todos algún rato tenemos la oportunidad de ser los líderes. Tal vez no se la peleaba a Moshe, porque todo el mundo sabía que Moshe tenía la nebuá, la profecía directa de Hashem, pero estaban peleando y Moshe lo dice, ahora quieren la Kejuná, quieren el sacerdocio. ¿Por qué? Porque veían que era muy influente el sacerdote, el Cohen, al menos el Cohen Gadol. Entonces él con esa excusa, ese argumento, él quiere también lograr la Kejuná, ser el sumo sacerdote. Korach usó el populismo para cuestionar la autoridad divina de Moshe. Su estrategia incluía la paradoja del talit azul. ¿Qué significa? Que cuando se presentaron, pero no está en la Torá, está en el Midrash. Como Moshe dijo, van a poner flecos, tzitzit, en los bordes de sus mantos. Él apareció con toda la vestimenta de ellos completamente de azul. Como diciendo, nosotros vamos a cumplirlo bien el mandamiento que toda nuestra vestimenta va a ser azul. Cuestionar preceptos aparentemente ilógicos para sembrar la duda sobre toda la Torá. ¿Cuál fue el detonante? Dice, fue la desilusión del pueblo. Esto fue ya recién de pasado el evento de los espías, que lo vimos la anterior semana. El informe de los espías, que fue el reciente relato negativo sobre la tierra prometida, dejó al pueblo muy desmoralizado y sin rumbo. Entonces fue una oportunidad que tuvo Korach para calentar los ánimos del pueblo y poner en contra. Y eso lo vemos en todos los gobiernos populistas. La gasolina empezó a llegar sucia y todos se levantaron. Hay que tumbarlo al gobierno. Y así, cualquier excusa. La pasancaya ya viene sin chala. Hay que tumbarlo al gobierno. Cualquier excusa sirve para hacer de detonante para una revolución. Todo es revolución con los amigos socialistas, o como les decimos con cariño, los zurdos. Crisis de fe colectiva. Un pueblo vulnerable es terreno fértil para liderazgos alternativos que prometen soluciones simples. Entonces, cuando tú no tienes emuná, no estás parado con firmeza, cualquiera te puede prometer que te va a dar supermercados gratis, como el alcalde zurdo de Nueva York les prometió a los neoyorquinos. Promesas simples, pero muy bonitas. Entonces, cuando tú no la tienes clara que en la vida no existe nada gratis,
vas a aplaudir como foca y vas a decir, voto por este, porque voy a comer gratis. Mientras al que trabaja, a ese sí le cuesta. Momento de la debilidad. Coraje eligió estratégicamente este instante de fragilidad nacional para lanzar su desafío al poder. ¿Y cuál fue la respuesta? Moshe, un líder bajo fuego, la persona que la misma Torá considera el más humilde de los hombres, que es humilde, el que se pone en su lugar. ¿Qué hace él? Él se pone en el nivel más bajo. Estoy en el nivel más bajo. Ante el desafío más grande de su liderazgo, Moshe no respondió con fuerza ni con orgullo, más bien con humildad radical, porque se postró ante tierra antes de responder. Justicia Delegada propuso un desafío con el tema de los incensarios para que Dios decidiera. Validación divina, no era capricho humano, era la ley de Dios en juego. Pero falta algo más aquí, que es que él también trató de persuadir para que no sucediera, para que cambien de opinión. ¿Y cuál fue la prueba de fuego? 250 incensarios, hombres que desafiaron la autoridad sacerdotal con fuego profano. Una prueba decisiva, un solo juicio divino para separar lo santo de lo profano. Cero excusas. La desunión no tiene justificación cuando amenaza el pacto sagrado. ¿Qué fue lo que pasó? Volvemos atrás, nomás quedémonos ahí. Vinieron toditos de azul, los 250, más Korah, y empiezan a querer ofrecer. Y Datán y Abirán, mirando desde sus tiendas, erguidos, dice, todos altaneros. Entonces, Moshe entendió, no hay solución. Entonces Moshe manda a llamar y dice, todos los que no estén con Datán y Abirán, suban, dicen. ¿Por qué? Porque esa negatividad crea un hoyo negro de energía negativa, de negativismo, una depresión. Así que les dice, suban de alrededor de la tienda de Datán, Abirán y de Korah. Y les dice Moshe, ok, vamos a hacer lo siguiente. Sí, yo, o si mi autoridad no fue por mí, si Aarón fue puesto por mí, no por Hashem, o sea, si no es como defendemos que son las cosas, entonces Hashem va a crear algo nuevo, es lo que dice en la Torá. Va a haber una nueva creación, o sea, algo que no había. Algunos sabios dicen no, que esto sí fue creado, pero al inicio, la boca de la tierra, pero que no se abrió hasta este momento. Hashem, dice, perdón, si estos que están acá mueren la muerte de todos los seres vivos, ya sea que mueran de causas naturales, de viejos o por una enfermedad, esas son causas naturales también, ¿no? O los maten, se los coma un tigre, como sea, pero que mueren como muere cualquier ser humano, entonces yo les mentí. Pero si la tierra abre su boca y bajan vivos con todas sus cosas al Sheol, entonces Hashem habló por mí. Dice que al instante, ni bien terminó de hablar, la tierra abrió su boca y cayeron Datán, Abirán y Korah y toda su familia y las cosas que tenían. Y la gente corría porque escuchaba aterrorizada de los gritos de pánico de los que eran o estaban siendo tragados. Y los 250 que estaban ahí ofreciendo, tal vez no iban a morir, pero ¿qué pasó? Estaban ofreciendo o haciendo abodazara, un fuego extraño. Cayó fuego del cielo, los consumió a ellos y una plaga se desató en Israel. Entonces hubieron tres grupos, los que se los comió la tierra, que no se menciona su número, los 250, que se menciona su número, y los 14,000, ¿cuántos? 700, ¿no? Que también se menciona su número. Fíjense que Hashem ni siquiera
se molestó en contar cuántos murieron con Datán y Abirán. Pero sí menciona que eran 250 y menciona a los otros que murieron. ¿Cómo se salvó todo Israel? Porque todo Israel iba a morir. Se levantó a prisa porque ambos, Moshe y Aarón, se postraron a tierra y Aarón fue y ofreció el Ketoret. Ofreció el Ketoret y así, solo así se salvó el resto de Israel. Ya luego tenemos la situación de la vara de Aarón que florece para que ya no quepa la menor duda. Ok, ¿no escucharon que Aarón es mi Cohen? Aquí está la prueba. Metan 12 varas, cada una de cada tribu, de los 12 hijos de Israel, y la que florezca, esa es al que yo escogí. Ya sabemos la historia, la vara que floreció fue la de Aarón. Luego les voy a hablar acerca, algún rato, de el origen de la palabra tzitzit, porque cuando dice que brotaron flores, en hebreo dice la palabra zitz, floreció. Entonces, ¿qué pasa? La unidad del pueblo es sagrada. La rebelión por ambición personal destruye desde adentro. Otras causas ocultas de la rebelión, tenemos la envidia, la ceguera por el linaje. Oh, no, yo soy hijo de Israel. Solo yo puedo ser rabino. El rechazo a lo material. Los espías y coras rechazaron la complejidad del mundo real frente a una espiritualidad cómoda. Entonces, lecciones para el presente. Hay que tener cuidado con los celos, son peligrosos. Cuando la envidia motiva la acción, destruye comunidades enteras desde adentro. Discernimiento crítico. Diferenciar la crítica legítima de la usurpación de poder es responsabilidad de todos. Responsabilidad compartida. El líder actúa con justicia. El pueblo responde con unidad y coherencia. Conclusión. Elevando nuestra misión, la Torá no es un invento humano, es un llamado a transformar el mundo, no a huir de él. Evitar el desierto, construir espacios de cohesión en lugar del conflicto exterior. Asumir responsabilidad. Cada persona tiene un rol único e irreemplazable en la comunidad. Elevar lo cotidiano. Nuestra vida es el escenario donde se cumple la misión. Eso quería traerle, amados hermanos, el día de hoy. Esta enseñanza o esta parashá nos trae una enseñanza muy profunda de que tenemos que aceptar dónde el Eterno nos ha puesto, no solamente en un cargo en la congregación, sino también en la vida misma. Tal vez yo quería ser el primogénito, tal vez quería nacer en Dubái, tal vez quería apellidar Rockefeller, pero no, nací aquí, apellido Salas, soy un boliviano, hablo español. Y tengo que dar a Hashem gracias por las cosas que me ha dado y donde Él me ha puesto. Pero no solo dar gracias, sino dar lo mejor de ello. Con nosotros será para la siguiente semana, amados hermanos, en la siguiente entrega de la Parashá Hashabua. La siguiente semana tenemos algo interesante. Como saben, estamos desfasados con Israel, ¿no es cierto? Con una Parashá. Ellos hoy están leyendo Jucat y la siguiente leen Balak. Ya la siguiente nosotros nos volvemos a casar con Jucat y Balak. Pero con nosotros todavía nos queda esta semana para estudiar, pero también para reflexionar lo que hemos aprendido en esta parashá. No se olviden, amados hermanos, darle me gusta, compartir, pero mucho mejor, suscribirse para apoyar este pequeño esfuerzo que hacemos para diseminar las verdades del reino. Shabbat Shalom y hasta la siguiente semana. Coltu.